Conmemoramos la muerte del general Don José de San Martín y lo vamos a hacer con un historiador. Exacto. Que sabe en serio. Juan Marcelo Calabria es historiador y está conectado. Gracias por atendernos, Juan. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Un placer. Primera pregunta mía, de un ignorante. ¿Qué no sabemos de San Martín y deberíamos saber? Bueno, quizás su faceta de estadista, de gobernador, de político, quizás es la que poco conocemos. Claro. Su gran acción como un líder público progresista, honesto, transparente, tanto en su gobernación e intendencia de Cuyo, desde aquí de Mendoza, como después como protector del Perú, primer magistrado, fundador de la libertad y de las bases de la República del Perú. Quizás esa sea, en general, una de las facetas poco conocidas. Y muy interesante porque fue un hombre de una gran visión de gobierno. Eso iba a decir, evidentemente era alguien que veía muchos pueblos antes lo que iba a pasar. Bueno, sí, siempre hablamos de hombres de visión. Yo suelo decir San Martín fue un hombre común que hizo cosas fuera de lo común. Esto hay que aclararlo porque si no parece un semidioso, alguien que ha venido de otro lugar. En realidad era un hombre común, pero con una gran preparación y formación, muy autodidacta. Su biblioteca, enorme biblioteca, así lo demuestra. Y eso le permitió ser un gran administrador de recursos. Por eso, por ejemplo, en Mendoza, el Día de los Licenciados en Administración es en homenaje a San Martín, cuando el 10 de agosto fue designado gobernador intendente de Cuyo. Fue un líder público que, aunque no le gustaba ejercer los cargos políticos, lo hizo con una gran visión por la educación universal, la ilustración, el progreso, con una obra civil importante, que claro, quedó un poco opacado por el cruce de los Andes y por esa gran epopeya que se estudia en todo el mundo. Pero Exacto. Fue un gran líder. Eso, y Juan Marcelo, en el proceso de creación de la patria argentina, de nuestro proceso de independencia también, ¿cuánto peso tiene la figura de José de San Martín? Bueno, sí, es muy interesante. Primero hay que recordar que ahí no hablábamos de Argentina, Chile, claro, de Perú, hablábamos de las provincias de Sudamérica. De hecho, nuestra declaración de independencia es la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y sí, sin duda tiene un gran peso, junto con Manuel Belgrano, Pueyrredón y Martín Miguel de Güemes, son los cuatro grandes defensores y grandes apoyos del Congreso de Tucumán, tanto políticos con ideas como también militarmente, pero San Martín desde Cuyo fue quien impulsó fuertemente la formación del Congreso y la declaración de independencia. No es casual que Narciso Laprida fuera diputado por San Juan, presidente del Congreso el 9 de julio cuando se declara la independencia. No es casual que Juan Martín de Pueyrredón fuera designado unos meses antes director supremo, siendo diputado por San Luis al Congreso de Tucumán, y no es casual que Tomás Godoy Cruz, el diputado por Mendoza, fuera una de las voces más importantes bregando por la independencia, todos diputados que respondían a la órbita política del gobernador San Martín. Una pregunta que siempre sobrevuela en estos temas. ¿Por qué libera 3 países distintos y no hace uno, ¿no? Argentina, Chile y Perú. Claro, un poco por lo que recién decías, por esa gran visión de que en Lima estaba el centro del poder virreinal de América, y así era. Recordemos que desde allí habían venido todas las avanzadas realistas para reconquistar el territorio después de lo que fue la Revolución de Mayo, avanzadas que frenó Güemes con sus gauchos y Manuel Belgrano en el Ejército del Norte, y San Martín se dio cuenta que había que llegar sí o sí a Lima y asestar el golpe final, y con una campaña relámpago para evitar pérdida de vidas civiles, porque él siempre trató de circunscribir la guerra a los campos militares. Por eso era necesario la libertad de Chile y finalmente la libertad de Lima. Cayendo Lima, él estaba seguro que caía el poder virreinal en todo el continente americano. Después se unió con los ejércitos bolivarianos y evidentemente no estaba equivocado, porque así fue. Cuando San Martín declara la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, asesta el golpe definitivo que abrirá la puerta después a todo lo que será la acción bolivariana en el norte y que finalmente quede libre y se funden todas estas nuevas repúblicas, como él decía. Juan Marcelo, estamos instruyéndonos mientras hablamos con vos, la gente que nos mira también. Hoy justamente estamos conmemorando o recordando, mejor dicho, el fallecimiento de San Martín. Entonces, queremos preguntarte también cómo fue ese fallecimiento, en qué condiciones, cuál fue también su legado, ¿no? Que, bueno, parte de eso es lo que estamos charlando también.
Bueno, eso es otra de lo poco conocido de San Martín, sus 25 años de vida en Europa, ¿no? Su retiro, su famoso ostracismo. Bueno, San Martín muere el 17 de agosto de 1850 en el seno de su familia, una familia chiquita. En Europa es donde él puede volver a vivir su vida familiar después de todas sus campañas y su acción pública, y muere rodeado por su hija, sus nietas, su yerno. Paradójicamente, en los días de fallecimiento está el legatario de la delegación chilena y el legatario de la delegación peruana, y su yerno, Balcarce, es el ministro plenipotenciario de la Confederación Argentina en Europa. Así que, increíblemente, los días de su muerte, el día de su muerte, están también representadas las tres naciones que él había liberado. Esas cosas del destino. Pero muere en paz, muere tranquilo y con el cariño de su hija y de su familia y de sus nietos. Andy. Juan, un gusto saludarte. Andy Chirinos de este lado. Crecí con la figura de Simón Bolívar como libertador de Venezuela y me cruzo a la Argentina y entiendo el papel que ocupa San Martín. ¿Qué entendieron San Martín y Simón Bolívar sobre América que 200 años más tarde nosotros, como sociedad, todavía no entendemos? Bueno, qué interesante. Primero eran dos hermanos de causa, si bien con caracteres muy disímiles, pero tuvieron esa virtud de sobreponerse a sus diferencias y poder acordar por en pro de la América. Los dos se dieron cuenta en vida, ellos lo dicen, que eran los dos hombres más importantes de América en cuyas manos estaba el destino del continente, y creo que la deuda pendiente es la unidad latinoamericana. Teniendo una región que por historia, idioma, costumbres común podríamos unirnos mucho más rápido que otros lugares del mundo, y de hecho se reconoce nuestra región como un gran potencial de recursos humanos, ambientales, naturales para el mundo, y todavía esa unión está pendiente, esa unión plena, en donde todos los americanos tengamos una misma nación, una misma nacionalidad, que era esa gran patria grande de Bolívar y San Martín. Creo que esa es una gran deuda que tenemos todavía. Juan, a eso iba. ¿Se pudo saber qué pasó ahí en Guayaquil? ¿Por qué San Martín? Necesitaríamos todo un programa para eso, es un gran tema. En la entrevista de Guayaquil fue secreta, esto es lo primero que hay que decir. Sí. Pero llegó a nuestros días por cartas del secretario de Bolívar y de Bolívar mismo, y una carta muy extensa de San Martín a Bolívar que sí llegó a nuestros días, la famosa carta del 20 de agosto de 1822, cuando San Martín ya ha vuelto al Perú y decide y le comunica a Bolívar que va a dejar el poder para que él pueda ingresar con sus ejércitos. La realidad es que los dos eran hombres que, como decíamos, sabían el lugar que ocupaban en la historia. San Martín venía desgastado, con una guerra muy larga, de muchos años, con el apoyo ya de las Provincias Unidas escaso, porque ya las Provincias Unidas estaban enfrascadas en la lucha entre unitarios y federales. Chile exhausto porque había puesto todo Chile para la expedición libertadora, y el Perú, donde los ejércitos realistas tenían más de 22.000 hombres fuertes y dominaban gran parte del territorio, mientras San Martín trataba de seguir adelante en la guerra con un ejército de 8.000 hombres diezmado, y encima había prestado a Bolívar más de 1.500 hombres, aunque él los necesitaba, se los prestó a Sucre para que pudiera terminar la guerra en el norte. Así que la realidad es que, si bien hubo algunos desacuerdos, el gran acuerdo fue que el hombre que tenía el poder militar y político en ese momento debía terminar la guerra, y para la entrevista de Guayaquil ese hombre es Bolívar. Juan, ¿se sabe cómo hablaba San Martín? ¿Qué tonada tenía? ¿Correntino, porteño, español? No, andaluz. Hablaba con un marcado acento andaluz, propio de sus años, tantos años en Andalucía. Cantaba, tocaba la guitarra muy bien y cantaba también con algunas tonadas españolas muy marcadas su acento andaluz, que después fue perdiendo, sobre todo aquí en Cuyo, ¿no? Y Juan Marcelo, para cerrar, algunos datitos de color, así como este, por ejemplo, de San Martín, para compartirle a nuestra audiencia. Bueno, algunas que hemos rescatado en uno de nuestros libros, si me permiten, hago una autorreferencia, claro. que es San Martín más allá del bronce, un libro que hemos escrito con Roberto Colimodio y con comentarios de Daniel Balmaceda. Y allí hay una anécdota que yo siempre rescato. San Martín en 1819 está preocupado, ha ganado ya la batalla de Maipú, ha pasado un año, está preparando la campaña libertadora al Perú, no recibe los recursos de Buenos Aires, Chile está exhausto, hace una visita a San Luis, de Mendoza a San Luis, y se vuelve preparando la campaña libertadora al Perú.
y se da cuenta en el camino que se ha olvidado de pagarle a la lavandera que le ha lavado su ropa. Entonces escribe una notita chiquita que nosotros descubrimos al gobernador delegado, su amigo Vicente Dupuy en San Luis, le dice que por las preocupaciones del día no ha pagado los 5 pesos a la lavandera que lavó su ropa en San Luis, que por favor lo descuenten de sus sueldos adeudados, que él después lo reconocerá con un recibo. Esta pequeña acción del hombre que está pensando en libertar al Perú, pero no se olvida de la lavandera que le ha humildemente atendido su ropa, me parece que describe y agrego algo, más allá y no pagó con fondos públicos, lo cual describe al personaje de cuerpo entero. Porque dice se lo descontaron de los sueldos adeudados. Siempre le adeudaron sueldos a San Martín. Juan, excelente, muchas gracias, muy interesante todo. Decí dónde te podemos seguir. Me siguen @Juan Marcelo Calabria en mis redes y mi página San Martín Modelo de Líder. Allí la pueden encontrar y será un gusto recibir sus comentarios. Seguir leyendo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Vamos con un consejo. Sí, dale. Llegó LN Week, la semana que